Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Elena. Nosotros venimos haciendo un proyecto sobre las etapas del desarrollo embrionario. ¿Cuál es tu nombre? Berenice Cano. ¿Y cómo te gusta que te digan? Bere. Ok. Bueno, entonces nosotros comenzamos. De fecundación, donde el espermatozoide atraviesa la capa celular del óvulo. Esto se llama fecundación o concepción. Pasa un solo día para que esto se fecunde y se consiga lo que es un cigoto. El cigoto a la primera semana se empieza a dividir. Esto pasa a recorrer lo que es trompas de falopio hacia el útero en 7 días. Al noveno llega y se incrusta el útero. En la primera semana la mujer puede presentar algunos síntomas que son el aumento de sus senos, entre otros, como el más desarrollado en la primera semana es el olfato. Por eso se presentan lo que son los síntomas. En esta primera semana se aprecia cómo el espermatozoide se introduce al óvulo, atravesando la membrana celular. En la segunda semana, este ya se encuentra aquí y ya está incrustado en el útero, o apenas se va a incrustar. Los principales síntomas que sientes es cansancio y fatiga. También vas a notar que te dan ganas de orinar frecuentemente ya por el crecimiento de tu útero y de la presión. De la 3 a la 4 semana. Y es cuando las células se dividen y forman una bola que flota libremente en el útero de más o menos a 2 a 3 días. La bola se adquiere al tejido del útero y a esta se le llama implantación. ¿Y qué síntomas? Los síntomas son falta de periodo menstrual, la fatiga, sentirse hinchada, ganas frecuentes de orinar y náuseas. Voy a hablar de la semana 5 a la 6. Aquí el embrión mide de 4 a 5 milímetros de largo. El corazón empieza a formarse, a desarrollarse y late básicamente. Después se forma el tubo neural, que después pasará a formar el cerebro, médula espinal y los principales nervios. Se empieza a formar una cola y se empieza a desarrollar lo que es el corazón. En esta semana empiezan a aparecer unos brotes que serán los brazos y Voy a las hablar de piernas. la semana 7 a la 8. En esta semana es cuando ya se formó el corazón por completo. El bebé, el feto mide de 7 a 14 milímetros de largo. En esta etapa ya se formaron lo que son los párpados, los ojos, las orejas externas y se empiezan a formar lo que son los dedos de manos y pies, pero estos todavía están unidos por membranas. También se forma el hígado y todavía el feto no tiene sexo, o sea, no es ni hombre. Ahora yo te voy a explicar la semana 9, de la 9 a la 10. En esta semana el embrión se convierte en feto después de las 10 semanas. Tiene de 1 a 1.5 pulgadas de largo. La cola desaparece y los dedos de las manos y de los pies son más largos, que aquí se puede ver en el dibujo. El cordón umbilical conecta el abdomen con la placenta, que es y la placenta se adhiere a la pared del útero. Absorbe nutrientes del torrente sanguíneo de la mujer. El cordón lleva nutrientes y oxígeno al feto y aleja de a los desechos. Para explicar lo que es la semana 11 y 12. En esta semana los dedos de las manos y los pies ya no están conectados entre sí, ya los tiene separados y los huesos comienzan a endurecerse. En esta semana también empiezan a crecer lo que son las uñas y también por la producción de hormonas se empieza a definir el sexo, si es hombre o mujer. El bebé ya empieza a tener movimientos espontáneos y los riñones empiezan a producir orina. También las glándulas sudoríparas se empiezan a crecer y los párpados se pegan. Bueno, entonces en síntesis podemos decir que durante el primer trimestre del embarazo pasa la unión del espermatozoide con el óvulo para formar un cigoto que a su vez comienza a dividirse para dar lugar al blastómero, la cual al 7º día se desplaza por las trompas de falopio y el 9º día se incrusta en el útero. La característica de la segunda semana es la creación de la cavidad abiótica, en donde se inician los primeros mecanismos para el adecuado desarrollo embrionario. En la tercera semana se forman algunos órganos,
se comienza a diferenciar lo que es el corazón y el cerebro. Mide aproximadamente 1.5 milímetros. En la cuarta semana el embrión adopta una forma cada vez más humana y empieza a definirse. El cerebro se desarrolla rápidamente y por ello el crecimiento de la cabeza es más evidente. Las extremidades superiores han aparecido. En la quinta semana se forma la estomocorda y de ella la columna vertebral. En la sexta semana los ojos son más notorios, se empieza a desarrollar el labio superior y los pabellones auriculares miden 4 milímetros. La séptima semana la cola del embrión se empieza a desaparecer, el corazón se ha desarrollado y ya presenta 2 cámaras. Los pulmones cuentan con un bronquio primario y el cerebro mantiene su crecimiento. La octava semana el árbol bronquial presenta múltiples bronquiolos. El corazón muestra la válvula primaria y la válvula óptica con más claridad. En la novena semana se aprecia perfectamente los dedos y las muñecas. Se produce el eritropoiesis en el hígado. En la 10ª semana mide aproximadamente 4 centímetros y llega a pesar apenas 5 gramos. Su forma humana se define. En la 11ª semana se desarrollan los órganos sexuales. En la semana 12ª la mayoría de los órganos están bien formados y emplazados en su lugar. Mide aproximadamente 9 centímetros. La cantidad de líquido amniótico incrementa. En la 13ª semana los órganos están formados. La madre durante este trimestre presenta signos y síntomas como la falta de ciclo menstrual, los mareos, náuseas, sensibilidad de las mamas, contracciones pequeñas debido al crecimiento uterino, dolor pélvico, incremento de su vientre y cintura, ganas de orinar debido a la presión, el sueño y el cansancio, los antojos, cambios de humor y todo ello por los cambios hormonales que recibe. Bueno, este fue la primera etapa de tu embarazo, que son los primeros 3 meses. Y bueno, ¿cómo te sentiste con la información que te dimos? Pues para mí fue muy útil porque así sé más o menos cómo se va desarrollando los primeros 3 meses. Bueno, pues gracias por tu aportación.